Buenas a todos, chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez la continuación del vídeo anterior, que si no lo habéis visto es un diccionario SEO más básico que esta lección que vamos a aprender hoy, pero no es solo un diccionario SEO, sino que además en cada palabra que vosotros estáis aprendiendo, ya seáis principiantes o avanzados, también os doy algunos consejos o tips de cómo aprovechar al máximo esto dentro de vuestras webs. Por ejemplo, si estamos hablando de imágenes, pues os daré algunos tips que vosotros podéis aplicar en vuestras imágenes para el posicionamiento. Si estamos hablando de las URLs, como en la anterior lección que la voy a dejar por aquí, ahí podéis ver cómo, además de ser un diccionario básico de SEO, os doy algunos tips que ayudan muchísimo. Así que nada, sin más dilación, para que no quede muy extenso el vídeo, vamos a empezar ya. En primer lugar vamos a hablar qué es el SEO on page, ¿vale? Y es el SEO que nosotros como SEOs, valga la redundancia, otra vez no sé decir esa puta palabra de mierda. Son algunos parámetros en nuestra página que nosotros como SEOs podemos mejorar. Por ejemplo, el texto, los headers, las imágenes, todas estas cositas para tocar en nuestra página se llama SEO on page, dentro de tu página, dentro de tu web. ¿Vale? Y esto no tiene que ver nada con la siguiente palabra, que es SEO off page. Como indica la palabra, es el SEO que no depende tampoco de nosotros, como por ejemplo los enlaces. Esto se podría extender a un vídeo completo, ¿vale? Explicando estos dos términos por separado, pero para que entendáis la diferencia clara, básicamente es esto, y creo que no hace falta extenderse más. SEO on page, parámetros que tú puedes tocar en tu página web, ya sea texto, headers, imágenes, todo esto. Y SEO off page son los parámetros que no dependen tampoco de nosotros, que nosotros sí que podemos meter mano ahí, ¿vale? Pero que necesitaremos cosas externas como enlaces, por ejemplo, para poder mejorar este SEO off page. Entrando un poquito más al tema Black Hat, que luego hablaremos de él. No he puesto a grabar nada. Vale, ahora habréis visto un pequeño corte de audio, me escucharéis algo mejor, imagino, y es que se me ha olvidado conectar el micrófono de mierda este. Se me ha olvidado y no quiero grabar otra vez. Lo siento por esta pausa, pero vamos a continuar. Los textos spin tags. ¿Qué es esto? ¿Qué es un spin tag? Es un texto automático que se genera mediante técnicas de spin, que ahora os explicaremos, para que parezca lo más real posible. Yo creo que lo mejor es que veáis este ejemplo, ¿vale? Que tenemos por aquí. Yo creo que lo mejor es que veáis un ejemplo claro para que veáis lo que es esto. Es, por ejemplo, esto que veis aquí. Nosotros tenemos un spin tag que se utiliza mediante corchetes, mediante OR, que se llama, ¿vale? Que es el palitroque este de mierda. Y nosotros cuando hacemos un spin nos da una palabra de cada uno de las palabras que están dentro de este corchete, ¿vale? Por ejemplo, The Fast Brown Wolf, ¿vale? Nos ha pillado esta y esta, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Porque tú puedes crear un texto, que voy a hacerlo en un momento. Vale, aquí por ejemplo ya he creado un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Que como veis, al darle a spinear nos va a coger una palabra de estas y nos va a crear un texto. ¿Esto para qué se utiliza? Por ejemplo, para webs automáticas, que hablaremos más adelante de ellas, y de esta forma podemos crear texto que se parezca al humano en muchas URLs distintas. Por ejemplo, podemos tener con un spin tag muy grande, ¿vale? Pero muy grandes a nivel muy bestia, que en muchas URLs haya texto muy parecido, pero que no es exactamente igual, porque las combinaciones de un texto spin tags son demasiado grandes. Y es como una forma buena, por así decirlo, de engañar a Google y creer que todos nuestros textos están hechos por nosotros manualmente. ¿Qué significa scrapear? Muchos habéis escuchado esta palabra y básicamente es una técnica que se utiliza para extraer información, textos, imágenes, lo que sea, de una página web externa a la tuya, evidentemente. Básicamente, scrapear contenido es robar el contenido de otras páginas web o simplemente copiar X contenido de otra página web y ponerlo a la tuya, pero de forma automatizada, ¿vale? Que no tengamos que nosotros ir manualmente, copiar, pegar, Vamos, SEO White Hat está muy relacionado con el SEO on page, ¿vale? Y son todas las técnicas que nosotros podemos hacer en nuestra página web de forma, por así decirlo, legal para Google. Es decir, pues mejorar el contenido de nuestra página web cada X tiempo, añadir nuevo texto, todo este tipo de cositas para hacer en nuestra página web de forma legal.
Y a esto es a lo que se denomina SEO White Hat. Luego tenemos el SEO Black Hat, que son algunas técnicas SEO para engañar a Google y mejorar nuestro posicionamiento dentro de las SERPs de Google. Pero hay que tener mucho cuidado con estas técnicas porque pueden ser detectadas por Google y banearte, entre comillas, tu página web. Por lo que hay que tener cuidado y no hacer técnicas Black Hat SEO muy agresivas. Como por ejemplo una compra masiva de enlaces hacia tu web, por ejemplo, esto podría ser malo, perjudicial para tu página web. Y básicamente son estas técnicas como por ejemplo se podría considerar Black Hat una web automática, ¿vale? Con un texto Spintax, como hemos hablado antes, una web traducida, scrapeada de otra web de Google. Todo este tipo de cosas que roza la legalidad, por así decirlo, de nuestro jefe Google. Esto es lo que se denomina SEO Black Hat o Black Hat SEO. Ahora vamos a hablar de los códigos HTTP, ¿vale? Que no es estrictamente necesario que lo sepáis, pero sí que está bien que cuando ocurren estos errores sepáis a qué se refiere. Por ejemplo, para que me entendáis sobre estos códigos HTTP, tenemos las redirecciones 301, que básicamente es una redirección de una URL a otra. Es decir, yo quiero que esta URL en concreto, cuando alguien pinche en esta, entre a esta directamente, sin pasar por esta, haremos una redirección 301 de esta web hacia esta. Y de ese modo pasaremos todo el tráfico que entre desde esta web hacia esta. ¿Ok? Creo que ha quedado bastante claro. Luego tenemos algunos errores, entre comillas, de códigos HTTP, que son, por ejemplo, los 404, que creo que todos conocemos, que es cuando no encuentra X página, X URL dentro de la página web, te salta un error 404, que significa not found, ¿vale? No encontrado. Y luego también tenemos algunos otros errores, como los 501, 502, 503, que tienen que ver con errores del servidor, errores de nuestro hosting. Por ejemplo, el error 503, servicio inaccesible. Pues esto es que en el hosting ha ocurrido algo, se ha petado, ha habido un ataque, ha ocurrido algo ahí que no te deja acceder a ese directorio de la web. Que sepáis que hay un montón de códigos HTTP, pero no es necesario que los sepáis todos, así que bueno, aquí os he traído los más básicos para que los conozcáis y ya está. Canibalización de palabras clave. ¿Qué es esto? Y aquí sí que me voy a detener bastante bien para explicaros qué es la canibalización. La canibalización es cuando dos URLs dentro de tu página web, dos páginas, ¿vale? Que tú hayas hecho, están posicionándose para la misma palabra clave, independientemente de que tú hayas hecho un keyword research para una palabra clave o para otra en cualquiera de las dos páginas, ¿vale? Simplemente que para la palabra clave, por ejemplo, zapatillas, se te está posicionando dos URLs en las SERPs. Y esto puede ser malo o puede ser bueno, y es importantísimo detectarlo. ¿Por qué? Porque entre las dos se están quitando la fuerza que quizás si esas dos fueran una, seguirían subiendo más en las SERPs. Y esto es importantísimo, de verdad. Quiero remarcarlo muchísimo porque las canibalizaciones es algo que nosotros como SEO tenemos que detectar cuanto antes. Pero ¿qué hacer cuando nosotros detectamos una canibalización de una palabra clave? Depende. Porque puede ser bueno o puede ser malo. Porque tú imagínate que en las tres posiciones de Google, ¿vale? En las tres primeras, estás tú posicionada en la 2 y en la 3. Pues a lo mejor, depende del nicho evidentemente, te interesa dejar esas dos ahí porque te van a llevar más tráfico que si combinaras las dos en una y fueras en primer lugar. Porque estás aumentando, digamos, el CTR con dos posiciones dentro de las SERPs, ¿vale? Pero, ¿qué ocurriría si tenemos una en la posición 3 y otra en la posición 10, por ejemplo? Evidentemente también depende del nicho, pero quizás lo ideal sería hacer una redirección 301 de la de abajo hacia la de arriba para potenciar esto, ¿vale? Para potenciar, es decir, unir las dos con una redirección 301 que os he explicado antes y de esta forma darle toda la fuerza que tiene, que le hace falta a esa segunda posición que está en las SERPs para que darle ese pequeño empujoncito que le falta para ponerse en primer lugar. Evidentemente cada web es un mundo y se aplicarán unas estrategias u otras. Voy a aprovechar ahora, ¿vale? Que os he explicado esto para deciros que si queréis que os eche una mano en vuestras webs, os voy a dejar aquí abajo en la descripción hacia el enlace de mis mentorías en Mentoring, ¿vale? La web que ha creado Chuiso. Y además soy muy baratito, de hecho soy el más baratito de toda la plataforma. Así que si queréis que os eche una mano en vuestras webs o estáis estancados en alguna de vuestras webs, creo que yo os puedo echar una mano y detectar todos estos errores. Así que os voy a dejar el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo. Las SERPs. Siento mucho, he estado hablando de SERPs en todo el vídeo, pero no os he explicado lo que es, pero lo voy a explicar ahora, ¿vale? Las SERPs son los resultados que se muestran en Google, es decir, cuando tú buscas taladro, todos los resultados que aparecen listados en Google son lo que se llama las SERPs. Un dominio expirado. ¿Qué es un dominio expirado? Un dominio expirado es un dominio, ¿vale? Que ya lo explicamos en la anterior clase, que no tiene poseedor, o como se diga, no tiene titular, no es de nadie, ¿vale?
por lo que puedes adquirirlo porque es un dominio que está completamente abandonado. Y esto va muy relacionado con el SEO Black Hat que hemos explicado antes, porque hay veces que compensa coger un dominio expirado dependiendo si tiene enlaces, dependiendo si no. Todo es un poquito estudiarlo y ver si encaja perfecto en nuestro nicho que nosotros queremos hacer. Todo esto lo explicaré más adelante, ¿vale? Quiero hacer un vídeo en concreto hablando sobre los dominios expirados porque de verdad que tiene muchísima miga. Footprints. ¿Qué son los footprints? Los footprints son algunos comandos, no sabría muy bien cómo llamarlo, ¿vale? Algunas técnicas, mejor dicho, para nosotros poder encontrar lo que nosotros deseemos en Google. Es decir, si estamos buscando algo, podemos detectar algunos footprints para, digamos, hacer una búsqueda exhaustiva. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que os quede claro. Por ejemplo, si nosotros hacemos site.tufonendoscopio.com, aparecerá todas las URLs que están en Fonendoscopio indexadas, ¿vale? Porque este site es un footprint. También, por ejemplo, tenemos InURL, que simplemente te busca todas las páginas en todas las SERPs de Google, ¿vale? En todos los resultados de Google que contengan en la URL Fonendoscopios Leadman, ¿vale? También podemos hacer una búsqueda con comillas, que esto está haciendo que esta palabra exactamente así tiene que estar contenida dentro de esa URL. Esto está muy bien y haré otro vídeo explicando exactamente cómo llevar esto a otro nivel, porque hay algunas técnicas que son brutales, sobre todo para encontrar a la competencia de nuestro nicho que queremos montar, y creo que son técnicas que os explicaré más adelante en un vídeo, ¿vale? Thin Content. Esto es contenido de poco valor para Google. Es decir, contenido que Google no le va a parecer relevante y vas a ser descartado de las SERPs, por así decirlo, en los resultados de la gente que busque en Google. ¿Cómo podemos evitar este thin content, este poco contenido de poco valor en nuestra web? Pues, por ejemplo, que nuestra web tenga un suficiente texto considerable, ¿vale? Que no tenga contenido duplicado de otras webs, que no tenga mucho contenido automatizado, que no sean solo imágenes, ¿vale? Todo este tipo de cosas que a priori no aportan valor al usuario es lo que Google llama como thin content y lo descarta de las SERPs. Así que si pretendéis posicionar una web con 2 frases, que sepáis que es posible, pero es bastante complicado. El CTR. El CTR son las veces que hacen clic en tu web en las SERPs de Google en relación a las impresiones que tiene. Es decir, si tiene 100 impresiones y a ti en esas 100 impresiones han habido 20 clics hacia tu web, es decir, 100 impresiones son las veces que han buscado en Google, ¿vale? Las personas que han chequeado que les ha aparecido tu web, y si solo has recibido 20 clics significa que tienes un CTR de un 20%. Esto es muy importante y de hecho lo explico en un vídeo que lo podéis encontrar por aquí, y espero que sea aquí, por favor, sobre cómo podéis aumentar este CTR y cómo podéis subir posiciones en vuestras páginas web aumentando este CTR con algunas técnicas. Entonces, si queréis verlo, lo tenéis por ahí y de verdad que es un vídeo súper útil. La meta no es esa meta que nosotros queremos conseguir, sino cuando hablamos de meta, hablamos de meta title y meta description. El meta title es básicamente cómo te encuentran en Google. Por ejemplo, si buscan tu fonendoscopio, esto sería el title, ¿vale? Que como lo veis por nosotros por aquí, lo tenemos muy llamativo para que la gente pueda hacer clic cuanto antes. Y la meta descripción viene a ser lo que tenemos abajo en la descripción de esa URL, ¿vale? Son algunas cosillas que sirven para aumentar el CTR mediante algunas técnicas. Entonces, echarle un vistazo al vídeo porque mola mucho. Robots.txt es un pequeño archivito que todos tenemos en esta URL de nuestra web y básicamente aquí es donde estarán todas las webs que no queremos que se indexen por Google. Es decir, que queremos que Google no las rastree. SEO local. El SEO local está muy relacionado con el SEO, evidentemente, pero son técnicas SEO que aplicamos en un lugar o en una zona en concreto. Por ejemplo, una agencia de marketing en Valencia, una tienda de ropa en Bilbao o un restaurante en Barcelona, ¿vale? Es decir, son técnicas SEO que aplicamos para posicionarlos en esa zona en concreto. Estas técnicas a priori pueden parecer exactamente igual que las técnicas de SEO que utilizamos a nivel nacional o internacional, por ejemplo, pero hay algunas que no tienen nada que ver y se utilizan de forma para posicionar en un lugar en concreto. Más adelante hablaremos de esto, pero básicamente que sepáis que el SEO local es aplicar técnicas SEO en un lugar en concreto para posicionarte en un lugar en concreto. El SEM o Search Engine Marketing, my English is perfect to me. Soy gilipollas, tío. El SEM son técnicas para ponernos en primer lugar de forma muy rápida. Por ejemplo, Google AdWords, ¿vale? En Google AdWords tú puedes pagar para posicionarte en primeras posiciones, por ejemplo, con los anuncios de Google. Y esto es lo que se denomina SEM. Es decir, conseguir primeras posiciones mediante otros métodos, como podría ser el método de pago.
el slug. Es lo que cuelga de la carpeta principal de una URL, ¿vale? Os lo voy a mostrar aquí muy fácilmente. Esto sería el slug, ¿vale? Fonendoscopios-Lidman. Todo esto sería la URL y esto, por ejemplo, sería el dominio. Creo que ha quedado muy claro y básicamente es eso. Tráfico orgánico, esto lo he querido meter aquí, evidentemente creo que todo el mundo sabéis lo que es, pero lo he metido aquí porque mucha gente se confunde con el tráfico social, tráfico directo y no tienen nada que ver. El tráfico orgánico son todas las visitas que vienen a través de clics orgánicos en las SERPs de Google, es decir, cuando alguien busca taladros aparece tu web y hacen clic en tu web, ¿vale? Eso sería un clic orgánico y eso es a lo que se denomina tráfico orgánico. Y para finalizar, os voy a comentar una cosa para que sepáis que existe y que hablaremos más adelante en un vídeo, que son los plugins y themes o temas Nulled, ¿vale? Y estos son temas y plugins de pago que se pueden encontrar gratis porque están hackeados, para que me entendáis. Hay que tener mucho cuidado con estos temas y estos plugins porque a priori sí pueden ser gratis, pero pueden contener X virus que pueden dañar a nuestras webs. Por eso hay que saber dónde buscar y cómo detectar esos virus o cosas malas que tienen estos plugins y estos temas. Más adelante hablaremos de todas estas páginas web si os interesa más el tema, básicamente para que sepáis que existen y que sepáis cómo se llaman. Y bueno, chavales, aquí ha finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya molado esta miniserie que hemos hecho de diccionario, que más que un diccionario ha sido muchísimos tips y una charla de tú a tú. Así que nada, si os ha gustado de verdad, dejar un buen like, comentármelo por aquí abajo y darle al botón rojo de suscribiros que tenéis ahí abajo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Nos vemos, adiós.